buenos días, amada iglesia, que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. Les invito a que oremos antes de dar inicio con nuestro sermón dominical, no sin antes, hermanos, pedirles el favor, como siempre, de por favor colocar sus celulares en silencio para que evitemos al máximo las distracciones. Amado Padre que estás en los cielos, una vez más, Señor, por los méritos suficientes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos presentamos delante de ti, Padre, dándote gracias, porque tú eres bueno en gran manera, porque solo tú eres digno de recibir la gloria, la honra y el honor, Señor. Gracias por todas las bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo Jesús. Pero a la vez, Señor, te rogamos y te suplicamos que por favor nos asistas en esta mañana, que sigas abriendo nuestro entendimiento y que nos asistas con sabiduría de lo alto, Señor, para poder comprender y poner por obra tu palabra. Por favor, que tu Santo Espíritu, Señor, abra nuestros corazones para que tu palabra se albergue en cada fibra de él, que tu palabra jamás regrese vacía, Señor. Ayúdanos. Te ruego, Padre, que me guardes. Tú más que nadie conoces mis limitaciones. Te pido que eso no sean obstáculos, Señor, para que tu palabra cumpla el fin por el cual la envías. Por eso te pido, Señor, me guardes de la herejía, me guardes del error y permitas que tu pueblo sea glorificado, que tu pueblo sea, Señor, edificado, que sea consolado y exhortado en esta preciosa mañana, porque te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Les invito, mis hermanos, a que me acompañen a Colosenses capítulo 4. Vamos a continuar con nuestra serie de sermones expositivos. Ya este es el sermón número 29 de la serie, en el año largo que llevamos con la serie, casi 2 años con la serie. Colosenses capítulo 4, vamos a leer los versículos del 2 al 4. Les invito a que por favor me acompañen sobre sus pies para reverenciar la bendita palabra del Señor. Leo para ustedes, Colosenses capítulo 4, versículos del 2 al 4. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, para que lo manifieste como debe o como debo hablar. Muchas gracias, hermanos, pueden tomar asiento. Uno de los medios de gracia más poderosos que Dios en su infinita misericordia nos ha otorgado es la oración. Nosotros podemos definir la oración como tener comunión espiritual con Dios a través de la acción de gracias, a través de la adoración, a través de la súplica, a través de la petición y la confesión. En palabras más sencillas, la oración es simplemente hablar con Dios. Decía Juan Calvino en sus instituciones de la religión cristiana: no son suficientes las palabras para expresar cuán necesario es orar y cuántas maneras es provechosa la oración. Es por tanto por el beneficio de la oración que nosotros alcanzamos las riquezas que a nuestra disposición ha puesto nuestro Padre Celestial. Esa es la verdad suprema en cuanto a este medio de gracia tan precioso y tan poderoso que el Señor nos ha otorgado en su infinita gracia, la oración. Bueno, después que Pablo ha exhortado, aconsejando a esposas, aconsejando a esposos, a padres, a hijos, a empleados y a jefes, ahora el apóstol Pablo pasa a entregar un mandamiento nuevo a estos hermanos en Colosa.
Y por extensión, este mandamiento también es para nosotros. Pablo añade: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Es decir, que si queremos ser esposos o esposas piadosas, si queremos ser padres e hijos piadosos, si queremos ser empleados piadosos, jefes piadosos, nosotros necesitamos invertir un tiempo importante en la oración, porque es a través de ella donde el creyente se nutre, se fortalece de nuestro Señor. Así que la perseverancia en la oración es la herramienta de gracia por la cual nosotros recibimos una fuente inagotable de fuerza espiritual, de fortaleza espiritual de parte de nuestro Señor. Y hay por lo menos dos aspectos que nosotros debemos considerar en las palabras de Pablo en este pasaje. En primer lugar, la exhortación a perseverar y a velar en la oración. Noten el versículo 2: perseverad en la oración y velar en ella con acción de gracias. En segundo lugar, vamos a mirar o analizar el contenido sustancial de esa oración, porque Pablo dice que además de que la oración debe ser algo particular para pedir cosas propias, pues también es un medio para orar por el favor de otros, y especialmente por el favor de que Dios abra puerta para la predicación del Evangelio. Así que vamos a ver en primer lugar la exhortación a perseverar y velar en la oración. Versículo 2: perseverad en la oración y velar en ella con acción de gracias. Como decía alguien, el orar es a la vida cristiana como el respirar a la vida física. De la misma manera como nadie puede vivir sin respirar, así tampoco un creyente puede vivir sin orar. Una persona que dice ser creyente y no ora, realmente se está engañando a sí mismo. Un hombre sin oración es un hombre sin Dios. Lastimosamente muchos tienen un concepto errado de la oración. Muchos creen que la oración son rezos o repeticiones preconcebidas sin sentido. Pero la verdadera oración no solamente es un elemento de comunicación muy poderoso, porque es muy poderoso, sino que además es el medio de gracia de donde nosotros nos nutrimos o nutrimos la relación que tenemos con nuestro Dios. Es por eso que escuchamos una frase muy famosa, que el cristianismo no es solo una religión, sino una relación. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesucristo llamó a los apóstoles, los llamó y les dijo: síganme. Cuando nos llamó a cada uno en particular, Él nos llama a nosotros por igual y nos dice: síganme. Es decir, conózcanme, sepan quién soy yo. Él nos llama a una relación personal con Él. Por eso es tan importante la oración, porque a través de ella nosotros podemos hablar con Dios. Pero si nos fijamos bien, el apóstol Pablo nos dice que debemos perseverar en ella, es decir, constantemente nosotros debemos estar hablando con Dios. Como lo dijo el mismo apóstol Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 17, Pablo exclama: orad sin cesar. Nunca lo dejen de hacer. En otras palabras, que eso sea lo más importante en sus vidas. Orad sin cesar. Ahora bien, ¿qué significa perseverar en la oración? ¿Qué significa eso? Bueno, la palabra que Pablo usa allí es proskartereo. Es una palabra griega que significa literalmente persistir. Persistir, atender, ser constantes. Ser constantes en la oración, mis hermanos, no es una tarea sencilla. No piensen que ser constantes en la oración es una tarea fácil. Nosotros, para perseverar en la oración,
no solo necesitamos de un esfuerzo personal, sino también necesitamos de la gracia de Dios para poder perseverar en la oración. Cuando un creyente se dispone a orar, hermanos, es cierto que una tremenda lucha comienza a librarse de inmediato en su interior. Es una lucha inmediata y continuará librándose hasta que usted... ¿Y por qué pasa esto? Hermanos, porque el pecado aún mora en nosotros y continúa empujándonos lejos de Dios. Mientras nosotros aún estemos en este cuerpo de pecado, tendremos luchas serias con la oración. Muy serias. ¿Por qué? Porque todo deber que nos acerque a Dios encontrará resistencia a nuestro interior. Para acercarte a Dios va a encontrar oposición. Dice Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Cuál? Que el mal está en mí. Que el mal está en mí. Precisamente cuando me dispongo a hacer el bien, el pecado que mora en mi interior se manifiesta activamente, tratando de impedirlo. Y como ningún otro deber nos acerca más a Dios que la oración. Es una vía directa que nosotros tenemos con nuestro Padre Celestial gracias a nuestra unión con Cristo. Como ningún otro deber nos acerca más a Dios que la oración, ninguno encontrará más resistencia que la oración. No existe una actividad más noble, no existe una actividad más piadosa que orar. Dice el doctor Martin Lloyd-Jones que nunca es mayor el hombre que cuando se halla en comunión y contacto con Dios. De manera que el pecado, hermanos, nos perseguirá hasta las puertas mismas del cielo. Así que no te sorprendas por tus luchas y que son constantes luchas que experimentas con el tema de la oración. No solo te sorprendas durante el ejercicio mismo de la oración, sino también en el momento en que dispones para hacerlo. Tu carne no quiere orar. Sencillamente le aborrece orar. Todos tenemos luchas con la oración, porque para nuestra carne es más apetecible hacer cualquier otro tipo de cosas que orar. Inclusive, a muchos de nosotros nos sucede que para nuestra carne es más fácil leer la Biblia que orar, o leer un buen libro de teología que orar. ¿Y por qué creen, hermanos? Porque es el momento donde más nos acercamos a Dios. Y nuestra carne aborrece eso. Así que es aquí donde nosotros debemos ser obedientes al mandamiento del apóstol Pablo de perseverar en la oración. ¿Y por qué debemos perseverar en la oración? Hermanos, porque la vida cristiana discurre en un ambiente de guerra espiritual. En un ambiente de guerra espiritual en donde el conflicto no solo es con nuestro propio pecado, sino que además estamos inmersos en una guerra contra fuerzas espirituales de maldad. Eso es precisamente lo que el apóstol Pablo expresa en Efesios capítulo 6, versículo 12. Él dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sin embargo, hermanos, al creyente no se le manda a que luche contra esas fuerzas en su fuerza. Al creyente no se le demanda que luche contra las fuerzas espirituales de maldad en sus propias fuerzas, sino que al contrario se le insta a que ore para perseverar en la firmeza de la posición de victoria que ha tenido o que tiene en Cristo. Es Dios quien da las fuerzas suficientes al creyente para seguir en la batalla.
Como dice en Isaías capítulo 40, versículo 29, el Señor es quien da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ningunas. De manera que el triunfo solo se alcanza mediante el recurso de la oración, mediante ese poderoso o mediante esa poderosa herramienta. Es un conocedor claro de las necesidades del creyente, de las necesidades que tenemos como cristianos. Nos manda que perseveremos en la oración. Ahora bien, esa perseverancia no debe ser en ningún sentido quejumbrosa, no debe ser en ningún sentido triste, no debe ser en ningún sentido con señalamientos, sino todo lo contrario. Esa perseverancia debe ir acompañada de una vigilancia constante llena de gratitud. Noten el versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Es decir, debemos estar alerta, estar atentos, porque Dios desea que sus hijos estén atentos y acudan a Él de manera seguida. Eso es lo que nuestro Padre Celestial anhela. O díganme aquí, ¿quiénes de los que son padres no anhelan tener a su hijo constantemente a su lado? Díganme cualquiera de los que estamos aquí, que somos padres, que el anhelo más grande de su corazón no es siempre tener a su hijo allí, escuchándole, recibiendo sus consejos. Eso es el anhelo natural de nosotros como padres. Ahora imagínense a nuestro Padre Celestial, perfecto, santo y bueno. En otras palabras, nosotros como cristianos debemos tener los ojos bien abiertos, debemos tener nuestros sentidos muy despiertos, porque no solo nuestro pecado nos está siempre acechando, sino que además el enemigo de nuestras almas, y muchos caen lastimosamente cuando llegan a la reforma, caen en un escepticismo. Es decir, como vienen de un contexto pentecostal donde ven al diablo hasta en la sopa, entonces se van al otro extremo de no creer en las huestes espirituales de maldad, en no creer en que los demonios son reales y en que las fuerzas del diablo están continuamente en contra del pueblo de Dios. Y eso es un grave error. Nosotros no podemos irnos a los extremos. Existe una guerra que es real, existe una lucha que es real, y nosotros debemos estar muy despiertos, con los sentidos abiertos, porque el enemigo de nuestras almas busca siempre destruirnos. Como dice el apóstol Pedro, que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros debemos resistir utilizando como herramienta poderosa la oración. La oración pone al alma del creyente en un estado de alerta espiritual. Cuidado, no te duermas, no te descuides, porque estás en guerra. Nosotros estamos en guerra, eso nunca lo podemos olvidar. Hermanos, y créanme que es lo que más rápido se nos olvida. Lo recordamos cuando venimos a la iglesia, pero al salir de la iglesia se nos olvida que estamos en guerra espiritual. Si bien es cierto que nuestro Señor Jesucristo ya venció, ya nosotros conocemos cuál es el final de todas las cosas y que nosotros somos triunfantes en Cristo. Sin embargo, hermanos, aún nosotros tenemos que librar muchas batallas hasta su regreso. Muchas batallas que pueden ser muy dolorosas. Muchas batallas que pueden incluso sumergirnos en una profunda depresión si nosotros no acudimos a Dios siempre buscando su asistencia. Así que nosotros tenemos una herramienta poderosa que el Señor nos ha dado en su gracia, en su bondad, en su misericordia, para que seamos fortalecidos y así poder resistir en el día malo. Resistir en el día malo.
Y la Escritura siempre es clara en decir que debemos resistir. No como creen algunos hermanos, lastimosamente, que se creen los Rambos espirituales y malinterpretan el contexto de la guerra espiritual y atan y dicen un montón de cosas que realmente no deben decir. Pero que por favor acompañen un momento a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, vamos a leer de los versículos 12 al 18. Efesios capítulo 6, versículos 12 al 18. Dice el apóstol Pablo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y dice Pablo: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir. Noten, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos de la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Dice Pablo: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Porque cuando viene la calamidad, la aflicción, la persecución, la escasez, es donde más debemos suplicarle al Señor porque nuestra fe no falte. Eso fue precisamente por lo que oró el Señor Jesucristo cuando Satanás le pidió a Pedro para zarandearlo. ¿Recuerdan? El Señor Jesucristo le dijo: Pedro, Satanás me ha pedido o te ha pedido para zarandearte, pero yo le he orado al Padre para que tu fe no falte. Y eso no significó que Pedro no pecara y que no negara al Señor, sino que precisamente porque la oración del Señor fue escuchada, Pedro fue luego, cuando el Señor le preguntó 3 veces si lo amaba. Es decir, que Pedro se recuperó de su pecado porque su fe no faltó. Y es lo mismo que Pablo dice aquí: tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y miren cómo cierra Pablo en el contexto de esta lucha espiritual en la que está inmerso el creyente. Versículo 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Nosotros estamos en guerra, el combate es continuo, pero los recursos de poder han de ser requeridos constantemente. Y la única forma en que nosotros podemos obtener esos recursos de parte del Señor es a través de la oración. Es a través de la oración. Sí, el Señor es soberano, pero el Señor también ha demandado que nosotros oremos. Porque muchos entran en aquella encrucijada de que si Dios es soberano, entonces ¿por qué yo tengo que orar? ¿Acaso Dios no conoce mis necesidades? ¿Acaso Dios no conoce cuál es la situación en la que yo me encuentro? Por supuesto que Dios sabe tus necesidades mucho antes de que tú le digas. Por supuesto que Dios conoce tu situación, pero el mismo Dios es quien te manda a que debes orar. Para que Él sea glorificado, debes orar. Así que no es en tus fuerzas, no es según tus ideas, no es según tus capacidades, es en dependencia absoluta, es en dependencia total de Dios en oración. Así que si estás pasando por momentos de aflicción, mi hermano, ves y ora. Estás pasando por momentos de dificultad, por problemas económicos, por problemas familiares, ves y ora. Estás pasando
por una prueba muy dolorosa, ves y ora. Ves a Dios en oración. Dice Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 6, un pasaje que todos sabemos acá de memoria porque es el pasaje emblema de los cultos de oración los miércoles, que dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y en Santiago capítulo 5, versículo 13, Santiago pregunta: ¿está alguien afligido? Y él dice: haga oración. ¿Está alguien afligido? Haga oración. Santiago no dice: ¿está alguien afligido? Entonces vaya al psicólogo. No. ¿Está alguien afligido? Vaya y ore. Porque Dios ha colocado a nuestra disposición, y gracias a nuestra unión vital con Cristo, Él ha colocado una fuente inagotable de riquezas espirituales a las cuales nosotros, hermanos, podemos acceder cuando queramos. Cuando queramos. Porque el lugar o el camino al lugar santísimo está dispuesto para nosotros, gracias a la obra de Cristo. Así que podemos acceder a Él cuando queramos. Eso, por supuesto, no quiere decir que Dios va a darnos todo lo que nosotros le pidamos. Pero ten la certeza, ten la plena certeza, mi hermano, que Dios sí te dará lo que tú necesitas. Él te dará lo que tú necesitas. Solo que muchas veces nosotros no sabemos en verdad qué es lo que necesitamos. Y muchas veces hacemos oraciones y le preguntamos al Señor por qué no son respondidas, pero que cuando estemos en gloria le daremos gracia por lo que no respondió esas oraciones. Porque solo Él sabe lo que nosotros realmente necesitamos. El apóstol Pablo le oraba al Señor diciendo: Señor, quítame este aguijón. Y el Señor le decía: no, Pablo, bástate mi gracia. Señor, por favor, quítame este aguijón. Y Pablo deja claro allí la insistencia de su oración, que muchas veces fue suplicando lo mismo. Y el Señor le decía: bástate mi gracia, porque mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, mi gracia, Pablo, es suficiente. Y lo mismo nos dice a nosotros: mi gracia es suficiente, porque cuando Dios trae algo a nuestras vidas, sigue siendo un acto de su bendita y soberana gracia. Cuando pasan algo, o cuando pasa algo que en realidad nos duele, Dios permite en su gracia que suceda. Por gracia el Señor es quien lo envía. Por gracia el Señor es quien nos sostiene en medio de esas circunstancias difíciles. Es por su gracia. Es por su gracia. Por gracia Él obra. Hermanos, y por gracia Él usa ese aguijón para nuestro bien. Daremos gracias más adelante por ese aguijón. Por gracia, el Señor está formando a través de esas adversidades, a través de esos problemas, a través de ese dolor, está formando tu carácter más y más como el de Cristo. Hermanos, si eso no es algo que suceda sin dolor, porque como ya lo hemos dicho, nosotros somos pecadores. Y para que el Señor conforme nuestro carácter al de Cristo, tenemos que sufrir una transformación dolorosa. Y eso se da únicamente a través de las aflicciones y las pruebas. Por eso el Señor Jesucristo les promete a los discípulos, porque no es una opción para el creyente: en el mundo tendréis aflicciones. Sí, si tú eres realmente un seguidor de Cristo, si tú realmente eres un creyente, tú vas, porque son las aflicciones las que te van a hacer más como Cristo, porque es así que el Señor ejercita los dones que ha dado en ti, porque es así que el Señor es eterno, perfecto y soberano para hacerte como Cristo. Es de esa forma. Su gracia es suficiente. Su gracia es suficiente. Así que cuando Dios nos retira ese aguijón, mi hermano, dale gracias, porque el Señor está obrando. Está obrando en ti.
para hacerte más como tu Señor. Dale gracias por eso. Ahora, sé que es difícil. Algunos se preguntará, pastor, ¿cómo podemos dar gracias en medio del dolor? ¿Cómo podemos dar gracias en medio del sufrimiento? ¿Cómo podemos dar gracias en medio del dolor, de la escasez, de la injusticia? Sé que es difícil. Sé que es muy difícil. Pero nosotros debemos recordar quién es nuestro Dios. Debemos recordar quién es el Dios que se revela en las Escrituras. Ese que Pedro en la escuela dominical describió perfectamente. ¿Quién es nuestro Dios? Un Dios soberano que reina sobre todo, aún sobre nuestras dificultades, aún sobre ellas. Es Él, mi amado hermano, quien establece sus límites y los nuestros para nuestro provecho. Es Él. Nada de lo que te está ocurriendo está pasando por azar, ni tampoco escapó de la voluntad soberana de Dios. Así que en medio de nuestra aflicción, en medio de nuestra escasez, en medio de nuestra tristeza, nosotros sí podemos elevar acciones de gracias a Dios y descansar en que su perfecta y bendita voluntad se está cumpliendo para su gloria y para el bienestar de nosotros que somos su pueblo. Así que, si hay alguien sobre la faz de esta tierra, hermanos, que tenga razones suficientes para dar gracias a Dios, somos nosotros los cristianos. No existe un solo ser más privilegiado sobre la faz de la tierra que el creyente. No existe que tenga más razones para dar gracias que nosotros. Nadie. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así que si tú eres salvo, si tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios, si tú estás justificado, si tú estás justificado por la obra de Cristo, solo te queda una cosa por hacer en obediencia y es dar gracias. Dar gracias. Porque la orden de Pablo es simple y directa. Dad gracias a Dios en todo. Pastor, ¿y en el griego qué significa eso? En todo. En todo, porque no necesitamos ser ni doctores en teología, ni licenciados en teología, para poder entender ese pasaje. Dad gracias a Dios en todo. Y en todo implica una obligación ilimitada, por supuesto, con el límite siempre de nuestro. Todo lo demás nosotros debemos expresar agradecimiento, no importa en qué luchas o pruebas estemos. No importa, porque Dios nos manda a que nosotros encontremos siempre esas razones para estar agradecidos con Él. Dice el Salmo 92, versículo 1, bueno es dar gracias al Señor. Bueno es dar gracias al Señor. Y en el Salmo 140, en el versículo 13, dice, ciertamente los justos darán gracias a tu nombre. Porque es del que ha sido regenerado, que sabe que no tiene merecido absolutamente nada. Hermanos, nosotros sabemos que no merecemos otra cosa que el infierno. Por eso no existen corazones más agradecidos que los del creyente, porque hemos recibido todas las bendiciones espirituales en Cristo. Somos coherederos con Cristo. Ustedes saben lo que significa eso, mis hermanos. Por eso el salmista dice, ciertamente los justos darán gracias a tu nombre. Por supuesto que darán gracias, porque saben que no merecen nada. Así que esa es la voluntad de Dios. Así que mi hermano, si tú no estás obedeciendo la orden de dar gracias, si
se te dificulta realmente dar gracias, entonces también tendrás dificultades para hacer la voluntad de Dios. Hermanos, y tristemente, con tristeza de verdad, lo tengo que decir, que el nombre de nuestro Señor Jesucristo muchas veces es blasfemado por culpa de nuestro poco agradecimiento. Muchas veces el nombre del Señor es blasfemado por nuestro poco agradecimiento. A menudo todos los que nos ven a diario siempre nos ven con caras de tristeza, con caras de dolor, siempre quejumbrosos, amargados. Nos ven siempre con un semblante que es sinónimo de tragedia, de penuria, de dolor. Todo el tiempo es mostrando una cara austera, como si nada, absolutamente nada, por lo cual tuviera que dar gracias a la persona. Como si todo lo que le estuviese ocurriendo fuera lo peor de este mundo. Por supuesto, el no creyente saca sus propias conclusiones. Él dice, imagínate, si así o si eso significa ser cristiano, no, gracias, déjame así. Déjame así. Para vivir quejumbroso, amargado, triste, como aquel que dice ser cristiano. Muchas veces el nombre de nuestro Señor es blasfemado por nuestra culpa, por nuestro poco agradecimiento. Porque ese poco agradecimiento, mis hermanos, va a ser evidente al mundo. Nosotros somos luz y sal, recuerden, luz y sal. Los ojos del mundo siempre están sobre nosotros. Hagamos lo que hagamos, siempre van a estar pendientes. Y no para decir, ¿y qué fulanito hizo? No, sino para decir, y es que es cristiano. Así que si nos cuesta ser agradecidos, nos va a costar hacer la voluntad de Dios. Pastor, es que necesito motivaciones. Bueno, te daré algunas razones por las cuales tú realmente debes dar gracias a Dios y que te mantenga motivado. Debes dar gracias a Dios porque Dios lo ordena. Es un mandato, no es negociable, no es opcional. Dios te manda que des gracias. Ya lo leímos en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es un mandamiento expreso, directo del Señor. En segundo lugar, la gratitud reconoce también la soberanía de Dios. Es Dios quien está al control. Cuando nosotros nos entristecemos, cuando nosotros nos quejamos, cuando nosotros hacemos siempre caras a lo que no sucede, es decirle a Dios, Dios, no me gusta cómo tú estás llevando las cosas, deberías darme ese lugar a mí, porque yo lo haría mejor que tú. Así de irreverentes somos cuando no aceptamos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Así de irreverentes somos. Pero no, debemos abrazar las promesas que hay en las Escrituras para nosotros, la verdad revelada de Dios. Hermanos, el decreto de Dios está en Dios, nosotros no lo conocemos, pero nosotros sí conocemos su verdad revelada. Dice Romanos 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien o ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El creyente agradecido recuerda, hermano, recuerda que el dolor perfecciona, confirma, fortalece y establece. Ese es el verdadero agradecimiento que el Señor quiere de nosotros, porque Él está al control. ¿O crees que aquel accidente escapó de las manos del Señor? ¿O crees que la muerte de tu familiar, de tu padre, de tu hijo, de tu esposa, de tu esposo escapó de las manos del Señor? ¿O crees que aquella bala perdida que mató a ese niño escapó de las manos del Señor?
No, el Señor está al control. Así que la gratitud reconoce la soberanía de Dios. Dios es soberano. La ingratitud, por eso debe ser agradecido, porque Dios rechaza, aborrece la ingratitud. ¿Escucharon bien? Dios aborrece la ingratitud. La ingratitud es la esencia misma no regenerado. De hecho, uno de los pecados más intolerables en la Escritura, dice el apóstol Pablo, que es la ingratitud. Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 21, él identifica a los incrédulos como ingratos. Dice Pablo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Sí ven la unión? Para Pablo, ser incrédulo es sinónimo de ingratitud. Es igual, porque el hombre en su orgullo no puede honrar ni puede glorificar a Dios como creador. Y por supuesto también se va a negar a darle gracias por la provisión que Él da. Así que debemos ser agradecidos porque Dios juzga la ingratitud. Pero en cuarto lugar, la gratitud glorifica a Dios. La gratitud glorifica a Dios. En 2 Corintios, capítulo 4, versículo 15, Pablo le dice a la iglesia de Corinto, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. ¿Para qué? Abundando la gracia por medio de muchos, dice Pablo, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Creo que aquí todos sabemos lo que sufrió, todo lo que sufrió el apóstol Pablo en el ministerio de la iglesia de Corinto. Fue un ministerio supremamente doloroso para el apóstol Pablo. Allí no lo comprendieron, lo ridicularizaron, lo calumniaron y también lo atacaron muchas veces por su servicio al Señor. Incluso negaron su apostolado y él tuvo que entrar a defenderlo. No fue fácil ministrar la iglesia de Corintios. Sin embargo, Pablo declara el motivo de todo su servicio a la iglesia de Corinto. Note que él dice, gratitud que abunda para la gloria de Dios. Porque la gratitud glorifica a Dios. En otras palabras, para que la alabanza de los redimidos ascienda al trono de la gracia. Pablo sabía, todos estos que conocerán al Señor le darán gloria. Y por eso no me importa pasar por lo que tenga que pasar, porque sé que tarde o temprano el Señor será glorificado por estos que entenderán cuál es el propósito de Dios y el llamado de Jesucristo. Así que la gloria de Dios y la gratitud son inseparables. Son inseparables. Es por lo que la perseverancia en la oración siempre debe ser llena de agradecimiento a Dios. Porque de esa manera, hermanos, nosotros estamos reconociendo que todo procede de Él. Porque todo procede de Dios. Ahora bien, en nuestras oraciones no solo debemos buscar el favor propio, sino también el favor de otros. Eso nos conecta con nuestro segundo encabezado, el contenido sustancial de esa oración. Noten el versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Si hay algo que nosotros debemos tener siempre pendiente cuando leemos la carta de Pablo a los Colosenses, hermanos, era que Pablo escribió esta carta. Cuando él escribió esta carta, él estaba preso en Roma. Él se encontraba en una cárcel en Roma. Y sin lugar a dudas, había muchas necesidades, muchas cosas de las que Pablo tenía necesidad en ese momento. Pues él podía pedir, por ejemplo, salir de la cárcel.
o podía que oraran por él para que obtuviera un resultado favorable en el juicio inminente que tendría ante el emperador. O él también podía orar por tranquilidad, por paz. Sin embargo, hermanos, Pablo les pide a estos hermanos en Colosa, no para que él esté en libertad, sino que pide que oren por él. Y no les pide que oren por él específicamente, sino que oren por su trabajo. Pablo les pide que oren para que se les dé las fuerzas y se abran las oportunidades para hacer el trabajo que Dios le había encomendado hacer sobre la faz de la tierra, que era predicar el evangelio. Y si esto, sin lugar a duda, hermanos, es una exhortación para todos y cada uno de nosotros, porque cuando nosotros oramos, cuando nosotros pedimos, a menudo lo hacemos para que Dios nos libre de adversidades y también nos libre de trabajos. Cierto que esa es nuestra oración constante. Oh Señor, aparta las adversidades, líbranos de trabajos. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que más bien nosotros debemos pedir fuerzas para llevar a un feliz término el trabajo que se nos ha confiado. No es suplicar para que no vengan, sino es suplicar fuerzas para poder afrontarlas. Pablo deja ver aquí, hermanos, las prioridades de su corazón. Él no pide nada personal, sino que él pide fuerzas para poder seguir predicando el evangelio de Cristo aún en las circunstancias en las que estaba preso. Esto era seguir predicando el evangelio, porque como decía en otra carta, aunque esté preso en cuerpo, la palabra de Dios no está presa. Oren por mí para que yo pueda seguir predicando el evangelio, porque la palabra de Dios no está presa. Es increíble el corazón de Pablo. Es increíble, a pesar de sus problemas, a pesar de las cadenas en sus manos, todavía su corazón latía fervientemente por evangelizar al mundo. Ni aun Satanás pudo detener el celo de Dios en Pablo por el evangelismo, ni aun teniéndolo prisionero en cadenas. Mi hermano, y esto es necesariamente nos debe llevar a una reflexión muy seria. ¿Cuáles son las prioridades de nuestro corazón? ¿Cuáles son las prioridades? Tenemos nosotros el anhelo real, así como Pablo, de predicar a los perdidos el evangelio. ¿Qué tanto te preocupas tú? ¿Qué tanto te preocupas por predicar el evangelio en los lugares donde te desempeñas? En tu trabajo, en la universidad, en tu hogar. O mejor aún, ¿cuándo fue la última vez que tú oraste para que el Señor permitiera o abriera puertas a otros para la predicación del evangelio? O a nosotros acá en el culto de oración. ¿Cuándo fue la última vez que pedimos para que Comunidad de Gracia el Señor les permita, le conceda seguir predicando el evangelio? ¿O tú crees que eso no es algo que te compete? ¿Crees que eso es solo una tarea de los pastores? ¿Cuáles son las prioridades de nuestro corazón? Porque si nosotros tampoco oramos por estas cosas, entonces ¿por qué cosa oramos? Porque recuerden que el Señor Jesucristo dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y si nuestro corazón está solamente en las cosas terrenales y no en las espirituales, hermanos, ¿qué estamos haciendo? El apóstol Pablo sentía la enorme necesidad de seguir predicando el evangelio de Cristo. Por eso pedía a estos hermanos en Colosa que oraran por él y también por los colaboradores, por sus colaboradores. Y esta era una petición
habitual en los escritos del apóstol Pablo. El apóstol Pablo le gustaba siempre pedir a otros hermanos que oraran por el avance del reino. En Efesios capítulo 6, versículo 18, Pablo dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, dice Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca nos sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable yo de él como debo hablar, dice Pablo. Predicar el Evangelio eficazmente, hermanos, está fuera del poder del hombre. Sin la ayuda de Dios es imposible predicar el Evangelio de una manera eficaz, porque es Dios quien dispone el corazón para que se reciba ese mensaje. Así que ese mensaje de salvación descansa plena y únicamente en Cristo. En Cristo, por eso el mensaje del Evangelio debe ser cristocéntrico. Pablo dice: a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, para que lo manifieste como debo de hablar. Es un mensaje cristocéntrico. Por supuesto, el poder de Dios para la salvación. De ahí la necesidad que todos los que estamos aquí tenemos de presentar un evangelio sin añadiduras, un evangelio sin levaduras, un evangelio que exprese claramente la condición humana, la acción de Dios y la demanda en el llamado a la fe. Un evangelio que realmente confronte al hombre con el pecado y engrandezca, exalte, enaltezca la gracia y la gloria de Dios. A nosotros no nos interesa predicar otro evangelio, no nos interesa un evangelio sin contenido que puede producir convicciones, pero no conversiones. Sí, produce convicciones, pero no conversiones. Nosotros no nos interesa un evangelio que enaltezca al hombre en su pecado. Un mensaje completamente antropocéntrico, donde el hombre es el protagonista. No, a nosotros no nos interesa un mensaje así. No nos interesa un evangelio que llama debilidad, pecado y considera al hombre capaz de poder salir de la condenación en la que se encuentra por sus propias fuerzas. No nos interesa un evangelio así. No nos interesa este tipo de mensajes, porque no le podemos decir evangelios. Evangelio solo hay uno. Este tipo de mensaje, hermanos, cierra la puerta de salvación que es en Cristo Jesús y abre a la par las puertas del infierno para los perdidos. ¿Es un evangelio o es un mensaje que no produce frutos? Por esta razón es que el deseo supremo del apóstol Pablo es que él fuese claro, él fuese lo suficientemente claro, convincente en la predicación del evangelio y en la enseñanza de la palabra, porque sin duda el predicador puede conocer el mensaje que va a predicar. Él lo conoce, pero él necesita la ayuda de Dios para expresarlo como es conveniente en cada momento. Es Dios quien envía su palabra y quien toma la decisión de ejecutar en el corazón de quien Él le place. Pero ten la plena seguridad que jamás regresa vacía. En algún corazón hace eco. En el corazón del que el Señor ha dispuesto. Así que, mis hermanos, para el cristiano tampoco es opcional la predicación del evangelio. Es un deber que nosotros tenemos. No es una tarea solo de los pastores o de los maestros. La proclamación del evangelio es un deber que a todos nos ha sido asignado. A todos. Así que la petición de oración
tiene relación con la predicación del Evangelio de Jesucristo. Hermano, no importa cuáles sean las circunstancias que rodean tu vida. Yo no sé con cuántos problemas hayas venido tú hoy a la iglesia. No sé de verdad por cuántas aflicciones estés atravesando tú hoy. Ni todos los esfuerzos enormes que haces para poder venir hasta acá. Y no solo eso, sino que también el esfuerzo que haces para cumplir la misión de seguir predicando a Cristo y seguir siguiéndole fielmente. Es que si era necesaria la oración a Dios para que abriera puertas aún para el apóstol Pablo, ¿cuánto más para nosotros? Nosotros debemos perseverar y debemos velar en oración con acción de gracias. Y si tienes los problemas que tienes, créeme que tienes más razones para dar gracias que razones para no darlas por los problemas que tienes. Dediquémonos persistentemente en la oración. Comencemos una vida nueva de oración. Estemos conectados siempre con nuestro Señor en oración. ¿Nos está yendo mal? Oremos. Y si ya oramos, estamos persistiendo, estamos siendo perseverantes. Mis hermanos, créanme, mi deseo como pastor de esta iglesia es que todos los que estemos aquí nos podamos ocupar de las cosas que son realmente importantes, que son de las cosas espirituales, siendo hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres de oración, perseverantes, vigilantes y agradecidos. Y quiero que medites en esta pregunta el resto de este día. Quiero que recuerdes hoy esta pregunta y en el transcurso del día del Señor que guardamos para su gloria, siempre medita en esta pregunta. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de oración? Porque dependiendo de cuál sea tu respuesta, también la vas a tener para la otra pregunta. ¿Cómo está tu relación con Cristo? Porque es imposible que tengas una relación con Cristo si no tienes una relación con Él a través de la oración. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu relación con Cristo? Porque recuerda que el cristianismo es más que solo una religión. El cristianismo es una relación con Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude a ser perseverantes en oración. Vamos a orar y después procedemos con la celebración de la cena del Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Oh Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres perseverantes y vigilantes en oración, siendo constantemente, Señor, agradecidos por todo lo que tú nos has dado. Porque sin lugar a dudas, Señor, tenemos muchísimas más razones para darte gracias, muchísimas más razones, Señor, para alabarte que para quejarnos. Perdona, Señor, las veces que tu nombre ha sido blasfemado por nuestra culpa, por nuestro poco agradecimiento. Pero te rogamos, Señor, que te glorifiques en nosotros y nos ayudes, que nos des de tus fuerzas, para que tu nombre sea cada vez más glorificado en nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén.